Cuando nosotros hablamos de cerámica, nos estamos refiriendo al arte de fabricar, por ejemplo, vasijas u otros objetos de arcilla o algún material cerámico mediante la acción de calor. En el presente trabajo hablaremos sobre el material cerámico. Es normal que ahora nos planteemos las siguientes preguntas: ¿qué es? ¿De qué está compuesto? ¿O hay algún método para obtenerlo? Y si es así, ¿en qué consistirá ese proceso? Estas preguntas serán correspondidas a lo largo de este trabajo. Lo que nos concierne ahora es saber de dónde viene el uso de ese material, así que para ello debemos remontarnos al Neolítico. En aquella época hubo un gran avance respecto al manejo de la agricultura y ganadería. Esas trajeron muchos cambios importantes a la vida de las personas, como es el sedentarismo. Poco a poco el ser humano comenzó a producir sus propios alimentos, pero había ocasiones en las que éste no consumía todo lo que producía y ante la necesidad de conservar los productos sobrantes era muy necesario tener algo donde poder almacenarlos. Lo que trajo como consecuencia es dimensiones de cerámica. Si bien los cerámicos son usualmente fabricados a base de arcilla, actualmente podemos encontrar una gran diversidad de materiales cerámicos, cada uno con una distinta composición, lo cual hace posible que tengan una gran variedad de aplicaciones. Como ya hemos mencionado antes, los materiales cerámicos tienen una gran variedad de aplicaciones, los cuales van desde alfarería, fabricación de materiales para la construcción, como puede ser ladrillos, azulejos, losas, etc. Materiales refractarios, materiales ferroeléctricos o piezoeléctricos. En presente trabajo haremos énfasis en la fabricación de baldosas cerámicas, fabricación de cerámica, piezoeléctrica y ladrillos refractarios, explicando de detalle los pasos que conforman cada proceso. Y no solo eso, también se hablará sobre los compuestos químicos, principales de cimientos y el aspecto económico y todo eso con el fin de dar a conocer más sobre este material. Bueno, yo hablé sobre economía de materiales refractarios. Acá en el siguiente cuadro vemos el precio de importación de los principales materiales refractarios según el portal web Alibaba. Bueno, tenemos el ladrillo refractario, que su precio va de los $450 hasta los $600 por tonelada. Luego tenemos el cemento refractario, que va de los 100 hasta $950 por tonelada. El mortero refractario, que va de los 80 hasta los $310 por tonelada. Bueno, estos precios también dependen del distribuidor y también el trato que tengamos con ellos, ya que el precio podría disminuir. Bueno, ahora pasamos a ver el panorama en el Perú. Bueno, si nosotros quisiéramos emprender en el rubro de los hornos refractarios o cualquier otro rubro que tenga que ver con los ladrillos refractarios y quisiéramos fabricar los ladrillos nosotros mismos, sería de buen dato saber el precio de sus insumos. Bueno, es un informe para la fabricación de ladrillos refractarios básico específicamente y para 20 unidades necesitaríamos los siguientes insumos. En caolín 18 kilogramos a $1, diatomita por 18 kilogramos $3, chamota 7 kilogramos 60 centavos, carboximetilcelulosa 1 kilogramo a $11 y agua aproximadamente 18 centavos. Bueno, nos hay un total de $17, el sol sería alrededor de 73 soles. Bueno, pero si nos parece caro o trabajoso fabricarlo nosotros mismos, podríamos comprarlo en siguientes ferreterías como Maestro o Promar. Bueno, pero los precios también varían, depende de las dimensiones. El más barato sería de 2 soles, un ladrillo refractario de 3 cuartos de pulgada. El más caro, 5 soles, un ladrillo refractario de 11 cuartos de pulgada. Pero hay que tener en cuenta también que hay una restricción por persona. Por ejemplo, en un lugar puede comprarlo y solo puedes retirar 50 unidades, y en otros lugares un máximo de 150 unidades. Principales yacimientos, definición de arcilla y clasificación. El término arcilla encierra en sí mismo un significado bastante ambiguo que requiere varias excepciones para su comprensión. En la definición del término arcilla intervienen tres aspectos fundamentales como son el tamaño del grano, la composición mineralógica y, por ejemplo, entre otras, una propiedad física fundamental, como por ejemplo su plasticidad en contacto con el agua. Una clasificación generalmente aceptada de los filosilicatos, podemos ver en la tabla, ¿no? Eh, para eso debemos saber que su clasificación está dada por su mineralogía. Cuando un conjunto de tetraedros comparten entre sí tres vértices formando una hoja continua, se obtendrá una hoja tetraédrica. Si el conjunto de octaedros está en contacto formando una cara triangular, se obtiene una hoja octaédrica. Existe tres tipos de filosilicatos, ¿no? Como podemos ver, que es el 1,1, el 2,1 y el 2,1,1. En el 1,1 es porque se encuentra una hoja octaédrica y una hoja tetraédrica. En el 2,1 es porque se encuentra una hoja octaédrica entre dos tetraédricas. Y en el caso del 2,1,1 es porque se encuentra una hoja octaédrica entre dos capas de tipo 2,1, ¿no? Por ejemplo, a este se le conoce como TO, este como TOTS y este como un O entre dos TOTS, ¿no? Ya bueno, y podemos ver en el tipo 1,1 al cabolín, en el tipo 2,1, como por ejemplo la mica, y en el tipo 2,1,1 a la clorita.
Continuando con la parte de principales yacimientos, haremos énfasis en algunos de los ciertos tipos de materiales cerámicos. Esto debido a que algunos tienen mayor importancia debido a sus numerosos usos y aplicaciones. Tenemos primero la bentonita, que pertenece al grupo de las esmectitas. Los principales lugares donde se extrae la bentonita son en Italia, en las islas de Cerdeña y Ponza, Reino Unido, en Surrey y Somerset, Francia, en el departamento de Vienne y la región de Limousin, en Grecia, en las islas de Minos y Mykonos, en España, en las provincias de Almería, Toledo y Madrid, en Estados Unidos, en Arizona, Oklahoma, Texas y Nevada. Canadá siendo una de sus principales zonas productoras en Alberta y Manitoba. Y en México tenemos los yacimientos ubicados en Puebla y Monterrey. Eh, También tenemos a las cepiolitas. Este mineral parece perteneciente al grupo de las hornitas. Los principales lugares donde se extraen las cepiolitas son los siguientes. En España, en las provincias de Toledo y Madrid, siendo un país donde es un gran exportador de cepiolita a nivel mundial. Turquía, Estados Unidos, en Arizona, en Copperqueen, en Rusia, en Primož Krai. Y por último tenemos a la Bakelite. Es el tipo principal de las arcillas plásticas perteneciente al grupo de los caolines secundarios. Los principales yacimientos se hallan en Estados Unidos, en Tennessee y en Kentucky, en el Reino Unido, en Devon y Dorset, ubicado en el suroeste de Inglaterra, Francia en el departamento de Sena y Marne. Cerámicos. ¿Qué son los materiales cerámicos? Bueno, los materiales cerámicos son compuestos químicos que están constituidos por metales y no metales. Entre los no metales están los óxidos, nitruros y carburos, los cuales van a incluir minerales de arcilla. También se les considera materiales cerámicos a los vidrios y cementos. Los materiales cerámicos se van a poder clasificar tanto en tradicionales como en avanzados. Y si bien la cerámica tradicional, que incluye los ladrillos, la porcelana, etc., representan la mayor parte de la producción en cuanto a la industria de la cerámica, ocurre que los cerámicos avanzados pues han encontrado un lugar muy importante en nuestra tecnología avanzada y también un buen uso en ingeniería. Entonces, las características de los materiales cerámicos. Sus características generales son usados principalmente como aislantes eléctricos, poseen una baja conductividad térmica, un alto punto de fusión, presentan baja tenacidad y una gran dureza. Entonces, como se mencionó previamente, los materiales cerámicos se van a poder clasificar en cerámicos tradicionales y cerámicos avanzados. Entonces, los cerámicos tradicionales. Se sabe que desde los comienzos de la cerámica, pues las materias primas básicas que han sido utilizadas para fabricarlas han sido y seguirán siendo los silicatos y aluminosilicatos, que son las rocas más abundantes en la corteza terrestre. Y también las arcillas en particular, pues han constituido y siguen constituyendo la base en la industria cerámica. Como se puede observar en ese cuadro, pues se está clasificando según la industria a los cerámicos, con sus materias primas minerales más importantes. Como se puede observar en la cerámica roja son las arcillas, en la cerámica blanca el caolín, feldespato, etc. Entonces, aquí según la industria de la cerámica roja. ¿Qué es la cerámica roja? La cerámica roja es un material de construcción que se produce mezclando arcillas a las que se va a dar la forma deseada. Luego se les introduce un horno a muy alta temperatura para así obtener lo deseado, ladrillos huecos, baldosas y tejas. Entonces, ¿a qué se viene el nombre? El nombre viene debido a que se utilizan arcillas rojas que contienen un alto contenido de óxido de hierro. Como se puede observar en la imagen de la derecha, pues este presenta un color característico que es rojizo. Los productos fabricados más importantes en la cerámica roja son los ladrillos huecos, las tejas, azulejos, etc. Ahora les hablaré sobre los refractarios. Son materiales que tienen estabilidad química y resistencia mecánica a alta temperatura, en general superior a 1400 grados Celsius. Se utilizan en muchas industrias como elementos de los reactores. Son elementos fundamentales en industrias tales como hierro, acero, vidrio, cemento. Estos productos son policristalinos, contienen una o más fases cristalinas y usualmente fase líquida o vítrea. Las propiedades físicas de estos materiales dependen de la microestructura o textura del material. En un principio su campo de aplicación estuvo limitado gracias al desarrollo industrial, ahora se aplican en ladrillos, hornos y recipientes. De acuerdo a su composición química se dividen en ácidas, básicas y neutras. En refractarios ácidos tenemos como por ejemplo el dióxido de silicio. En las básicas tenemos al óxido de magnesio y en los neutros tenemos al óxido de cromo, ¿no? Cerámicos avanzados son materiales basados en compuestos inorgánicos no metálicos, producidos a altas temperaturas y usados en componentes que soportan esfuerzos moderados, altas temperaturas y ambientes agresivos. Las propiedades físicas y químicas de los compuestos cerámicos avanzados se obtienen porque se usan materias primas muy puras, con un control riguroso de su composición, con un
estricto control del proceso de fabricación y del sintetizado a elevadas temperaturas que varían entre 1600 a 1900 grados Celsius. Los cerámicos obtenidos de ese modo se les llama cerámicos avanzados, ¿no? Y ahora estamos separándolo dependiendo de su función, ya que son mecánicas, eléctricas, magnéticas, ópticas, químicas, nucleares y térmicas. Y acá podemos ver algunas de sus explicaciones. Química tiene dos compuestos, la hidroxiapatita y el dibururo de titanio. La hidroxiapatita, el compuesto posee 3,16 gramos por centímetro cúbico de densidad y una dureza de 5 mos. Es el componente principal de la roca fosfórica. Aunque no lo creas, la hidroxiapatita también es el componente inorgánico de los huesos y del esmalte dental. Dibururo de titanio tiene una estructura hexagonal y color gris metálico. Las propiedades mecánicas típicas dependen de la forma en la que se ha fabricado la pureza del proceso de síntesis y de la porosidad de la pieza final. Ese compuesto tiene un punto de fusión de 2980 grados Celsius. Su aplicación sería en la prótesis dental, ¿no? Se trata de un elemento artificial que tiene el objetivo de restaurar el aspecto de una o más piezas dentarias, devolviendo asimismo la relación que existe entre las maxilares y la dimensión vertical de la boca, gracias a la recuperación de los dientes faltantes. Proceso de obtención de las baldosas. Acá vemos algunos ejemplares de las baldosas y acá el esquema para la obtención de las baldosas. Preparación de las materias primas. El proceso cerámico comienza con la selección de las materias primas que deben formar parte de la composición de la pasta, que son fundamentalmente arcillas, feldespatos, arenas, carbonatos, caolines, entre otros, ¿no? Molturación por vía húmeda o seca. Vía seca se desarrolla gracias a molinos de martillos o pendulares, y vía húmeda se desarrolla gracias a molinos de bolas, continuos o discontinuos. Por vía seca las partículas nos quedan mayores a 300 micras, y por vía húmeda nos quedan menores a 200 micras. En el procedimiento de vía húmeda, los materiales primas pueden introducirse total o parcialmente en los molinos de viento. La suspensión resultante, que es la barbotina, se le elimina una parte del agua que contiene hasta alcanzar el contenido en humedad necesario para cada proceso. Cuando agarramos por vía húmeda, para su posterior secado sería el proceso de atomización, que es un proceso de secado por el cual una suspensión pulverizada en finas gotas entra en contacto con aire caliente para producir un producto sólido de bajo contenido de agua. Los atomizadores operan siguiendo el siguiente esquema, ¿no? Es la barbotina procedente de las bolsas es bombeada al sistema de pulverización de la barbotina. La barbotina, finalmente nebulizada y dividida, se seca poniéndole en contacto con gases calientes. El granulado es descargado en una cinta transportadora y llevado a los silos para su posterior prensado. En el prensado, la manera predominante de distribución de las piezas es el prensado en seco, que es de 5 a 7% de humedad. Mediante la práctica de prensas hidráulicas, esta manera de formación de pieza opera para el trabajo de una presión mecánica de la pasta en el molde y representa uno de los procedimientos más económicos de la fabricación de productos cerámicos en geometría regular. Y en otro método para poder obtener baldosas, mejor dicho, es por obtención de las materias primas y luego seguir con el amasado que existe en el mezclado íntimo con agua de las materias primas de la estructura de la pasta. Con este sigue una masa plástica simplemente moldeable por extrusión. Básicamente la táctica del proceso de pieza por extrusión consiste en formar una columna de pasta en estado plástico a través de una matriz que forma una pieza de sección constante. Los equipos que se utilizan constan de 3 partes principales: sistema propulsor, la matriz y la cortadora. El sistema propulsor más usual es el sistema hélice. Secado de piezas conformadas. La pieza cerámica, una vez conformada, se somete a una etapa de secado, con el fin de reducir el contenido de humedad de las piezas tras su conformado hasta los niveles que sean lo suficientemente bajos para que las fases de cocción, y en este caso esmaltado, se desarrollen adecuadamente. En los secaderos que normalmente se utilizan en la industria cerámica, el calor se transmite mayoritariamente por convección, desde gases calientes a la superficie de la pieza, participando ligeramente el mecanismo de radiación desde dichos gases y desde las paredes del secadero a dicha superficie. Cocción o cocciones con o sin esmaltado. ¿En qué consiste? Pues en los productos no esmaltados, tras la etapa de secado se realiza la cocción. Asimismo, en el caso de productos esmaltados fabricados por bicocción, que tras el secado de las piezas en crudo, se realiza la primera cocción. Esmaltado. Este proceso consiste en la aplicación por distintos métodos de una o varias capas de vidriado con un espesor comprendido entre 75 y 500 millas en total. Se realiza para conferir al producto cocido una serie de propiedades técnicas y estéticas, tales como impermeabilidad, facilidad de limpieza, brillo, color, textura superficial, resistencia química y mecánica. En este proceso se hace uso de las fritas. Las fritas son compuestos vítreos insolubles en agua que se obtienen por fusión a temperatura elevada, 1500 grados centígrados, y posterior enfriamiento rápido de mezclas predeterminadas de materias primas.
La utilización de fritas presenta las siguientes ventajas frente al empleo de materias primas sin fritar: insolubilización de algunos elementos químicos, ampliación del intervalo de temperaturas de trabajo del esmalte, debido a que no poseen puntos definidos de fusión. El proceso de fabricación de fritas, comúnmente llamado fritado, tiene como objetivo la obtención de un material vítreo insoluble en agua, mediante fusión y posterior enfriamiento de mezclas de diferentes materiales, como podemos ver en la siguiente gráfica. En ese proceso comienza con una dosificación de las materias primas. Mediante el transporte neumático se trasladan las diferentes materias primas a una mezcladora. Luego pasa por una tolva de alimentación, desde la cual entra al horno, donde tiene lugar el fritado propiamente dicho. La alimentación al horno se lleva a cabo mediante un tornillo sin fin, cuya velocidad controla el flujo mecánico del material alimentado al horno. El tiempo que permanece el material en el interior del horno viene definido por la velocidad de fusión de las materias primas y por la fluidez del material fundido. Esmaltes, preparación y aplicación de decoración. La operación de esmaltado se realiza aplicando sucesivamente las suspensiones de esmaltes. La línea de esmaltado está compuesta por un sistema de correas movidas mediante poleas, donde encima se colocarán los soportes cerámicos a la salida del secadero. A lo largo de esta línea se distribuyen los equipos necesarios para aplicar el engobe y el esmalte, ambos de suspensión acuosa sobre soporte crudo, mediante el empleo de discos o de campanas. Cocción de las piezas. La operación de cocción consiste en someter a las piezas a un ciclo térmico, durante el cual tiene lugar una serie de reacciones en la pieza que provocan cambios en su microestructura y les confieren las propiedades finales deseadas. Primero hablaremos de la cocción única, monococción y bicocción. Los materiales cerámicos pueden someterse a una o dos o más cocciones. Las baldosas no esmaltadas reciben una única cocción. En el caso de las baldosas esmaltadas, pueden someterse a una cocción tras la aplicación del esmalte sobre las piezas crudas o someterse a una primera cocción para después obtener el soporte, al que se le aplica esmalte para someterlo luego a una segunda cocción. Cocción rápida. La cocción rápida de las baldosas cerámicas actualmente predominante se realiza actualmente en hornos, en monoestrato de rodillos. En los hornos monoestratos, las piezas se mueven por encima de los rodillos y el calor necesario para su cocción es aportado por los quemadores de gas natural y aire situados en las paredes del horno. Tratamientos adicionales. Bueno, la búsqueda de nuevos efectos en las baldosas cerámicas ha dado lugar a toda una serie de tratamientos adicionales de la pieza, una vez que se hace cocida, como por ejemplo el precorte, pulidos superficiales, biselado, etc. Y por último, con la etapa de clasificación y embalado finaliza el proceso de fabricación de ese producto cerámico. Hoy en día esos controles de calidad se hacen de forma automática mediante maquinaria apropiada que es capaz de medir y controlar todos los parámetros requeridos para una total clasificación de piezas. Proceso de fabricación de una cerámica piezoeléctrica. Como se puede observar en la imagen izquierda, se encuentra la cerámica piezoeléctrica y a la derecha el diagrama de flujo de todos sus procesos. Entonces, ¿cómo se empieza? Primero, la preparación de la chamota de óxidos. Como se puede observar en la tabla, a la izquierda están los óxidos constituyentes y a la derecha un porcentaje en peso que va a tener la chamota. Luego se realiza una mezcla de estos óxidos y una molienda en presencia de un solvente que puede ser metanol, etanol, cetonas e incluso agua. La molienda va a consistir en una trituración que se va a dar o bien en un molino de atracción o un molino de bolas, ya que estos están especializados para estos casos. Después de eso se realiza un secado sin desmezclar en un rotavapor. El rotavapor lo que va a hacer es a nuestro producto, pues mediante la evaporación va a eliminarle el solvente. Al eliminar el solvente lo que nos va a quedar es una mezcla de óxidos, los cuales van a ser sometidos a un calcinado de entre 800 a 850 grados Celsius. Entonces de esta forma obtenemos la chamota calcinada. A esa chamota calcinada vamos a realizarle otra molienda y al agregarle un disolvente y esta vez un agente defloculante. ¿Qué hace el agente defloculante? Pues va a evitar que las partículas finas se agrupen formando grumos, va a formar grumos. Entonces vamos a tener una suspensión grumosa. Esta suspensión va a ser sometida luego a un secado de 60 a 70 grados Celsius en una estufa. Luego a esa chamota calcinada que nos quedó, pues vamos a añadirle un gel de fases soldantes. Estas fases soldantes se van a obtener mediante un coprecipitado de los hidróxidos de los metales de los óxidos de la chamota anterior que se mostró en la tabla. A sus hidróxidos, ese va a formar las fases soldantes. Entonces a ese gel se le va a combinar con la chamota y se va a formar una suspensión. A esa suspensión se le va a realizar un secado y una atomización, que la atomización también vendría a ser una trituración, una pulverización de nuestro producto, y también el secado se va a dar por aire caliente para que de esta forma en nuestro producto no quede nada de agua. Entonces en ese producto va a resultar en una materia que va a estar en forma de gránulos o de polvo. Y esos gránulos o polvo pues va a constituir prácticamente nuestro piezoeléctrico, va a ser la base. Y tiene una forma básica que está constituida por el titanato de plomo, circonato de plomo y niobio. Ahora pasamos al proceso de prensado, donde que los compuestos obtenidos
son sometidos a una fuerza y son moldeados obteniendo una forma, depende del material requerido. El material que sale del prensado es el material PCTN. El PCTN está constituido por la chamota y el gel de fases soldantes. El sinterizado se divide en dos fases o dos etapas. En la primera fase, el material cerámico es introducido a los hornos, donde que se lo somete a una temperatura inicial de 60 a 80 grados Celsius por hora, y el calor al que se lo somete aumenta de manera lenta. Esta es la etapa de precalentamiento. Esto se hace con el fin de que los hidróxidos, que se convertirán en óxidos, no formen poros o grietas en el material, así como la humedad de manera violenta. Y en el peor de los casos, hasta podría fracturar el material. Y en la segunda fase del proceso de sinterizado, la temperatura a la cual llega el horno es de entre 1000 a 1125 grados Celsius. Y el material sale hasta que se realice la cocción. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de agregar fases soldantes y la diferencia de este cerámico con respecto a otros cerámicos? Que al agregarse un gel de fases soldantes, la temperatura de sintetización a la cual llega no es tan alta como la que se da en cerámicos comunes. Y esto hace que el óxido de plomo que compone el material no se pierda o no se pierda de manera significante, manteniendo una composición fija, y esto nos lleva a un material con mayores propiedades, con propiedades definidas, haciendo que su densidad sea cercana a la teórica, que estaría dentro del 96 al 98%, y con una porosidad escasa y una estructura cristalina romboédrica. En la metalización, el material PCTN es electrodado con plata. Luego de esto es curado en una cámara donde que se le somete a una temperatura de entre 200 a 500 grados Celsius, y en esta cámara se regula lo que es la humedad. Después del curado de los materiales, el material se sumerge en un baño de aceite mineral o silicona. Luego de esto pasamos a a la polarización, el cual consiste en someter al material en un campo eléctrico. ¿Y qué es lo que ocurre en este proceso? Lo que ocurre es que los dipolos eléctricos que se encuentran en el material, inicialmente, antes de que se les someta a un campo eléctrico, están distribuidas aleatoriamente, sin una dirección. Y luego, cuando se les someten al campo eléctrico, tienen una dirección. Luego, ¿qué es lo que ocurre cuando el campo eléctrico disminuye hasta llegar a cero? Pues el desplazamiento eléctrico, como se puede ver en la gráfica, disminuye de manera insignificante, manteniendo los dipolos con una dirección. Y pues podemos decir que este material ya está polarizado. El material polarizado tendrá las siguientes propiedades. Proceso de fabricación de los ladrillos refractarios. Iniciamos con la extracción de la materia prima en una mina donde previamente se han realizado pruebas mecánicas para conocer la composición química de esta. Posteriormente continuamos con la selección de las materias primas, donde esta selección depende de las propiedades del producto final requerido. Luego, como nuestro objetivo es obtener una materia de calidad adecuada, es necesario realizar algunas operaciones previas a nuestra materia, como por ejemplo el lavado, para poder así eliminar posibles materias solubles. En caso de que sea necesario, también se realizarán los procesos de concentración y calcinado para poder eliminar los hidratos y los carbonatos, eh, obteniendo así al final un producto final que sería la chamota. Continuaremos con la molienda, donde aquí se buscará la reducción del tamaño de los granos y obtener así un conjunto de ellos donde estos posean una distribución métrica necesaria para su tratamiento. Podemos observar en la tabla que existen diferentes tipos de molienda, y dependiendo de qué molienda se use, se usará un molino diferente, donde la intensidad de la molienda y la forma de llevarla a cabo dependen de la forma y el tamaño del grano que vamos a desear. Generalmente nos interesan los granos angulosos e irregulares, con preferencia forma rectangular o plana, por eso de las ladrillos refractarios. También hay que tomar en cuenta que para evitar contaminación en la parte, de la molienda, en las fábricas se disponen de circuitos de molienda separadas para distintos materiales primas refractarias. Tamizado. El tamizado es un método físico-mecánico el cual consiste en separar partículas sólidas presentes en mezclas homogéneas mediante la diferencia de tamaño de estas. Para que se realice el proceso de tamizado, debe existir cierta inclinación y movimiento entre la mezcla a separar y la superficie del tamiz. Así se establece coincidencia entre los poros del tamiz
con las partículas que lo pueden atravesar. Un tamaño óptimo de tamizado es por debajo de 1 milímetro de diámetro. La arcilla que es rechazada se envía al proceso de molienda. Esto es para reducir el tamaño de la misma y posteriormente volver a pasar por el proceso de tamizado. La arcilla que atraviesa el tamiz es transportada hacia la mezcladora para que continúe con el siguiente proceso, mezclado y amasado, a la mezcla. Una vez que la mezcla está homogenizada, es transportada hacia la amasadora en donde se le añade agua para que pueda cohesionarse. Necesita un 18% de humedad para su correcto amasado. Luego pasará a una cámara de vacío en donde se succionará todas las partículas de aire que pueda tener esta masa. Las partículas de arcilla, al quitarle el aire, cohesionarán aún más, y como resultado de este proceso, los ladrillos crearán resistencia. Bueno, siguiendo con el proceso, ahora hablaré sobre el moldeado. Primeramente, para realizar un adecuado moldeado se necesitará realizar el proceso de extrusión, el cual consiste en forzar el paso mediante la aplicación de una presión de la pasta con una resistencia plástica, o sea, la viscosidad a través de una matriz. Lo tiene el producto lineal con una acción transversal controlada. Este moldeado suele hacerse en caliente utilizando vapor saturado, donde después por medio de una prensa hidráulica la arcilla transformará en una sola masa rectangular, con lo que finalmente pasará por unos alambres donde corta la masa de arcilla con formas de pequeños rectángulos, como podemos verlo acá. El arcillo es bastante maleable. En resumen, se puede decir que este es un método de formación continua muy efectivo y eficiente que usa un equipamiento simple, como podemos apreciar en la siguiente figura. También podemos fabricar comprimiendo una porción de arcilla dentro de un molde. Los ladrillos fabricados por compresión se dice que son más uniformes que los que se fabrican mediante extrusión, lo que se emplean para las fachadas. El secado tiene por objetivo eliminar el agua contenida en la masa cruda. La masa cruda es transportada hacia el horno de secado, en donde se realiza de manera progresiva para evitar que se raje el ladrillo durante el proceso. Esto quiere decir que se va aumentando la temperatura conforme pasa el tiempo. La temperatura debe oscilar entre los 110 y 120 grados Celsius. El secado debe hacerse cuidadosamente y si es requerido en función del tamaño del ladrillo y de la composición de la masa utilizada. Esto puede durar entre un día y varias semanas. Este proceso es necesario porque si no se elimina la humedad del ladrillo, este estallaría en el proceso de cocción, debido a que el agua presente en el ladrillo intentaría escapar muy rápido en forma de vapor. Continuamos con la etapa de cocción, donde este es el proceso donde los ladrillos son cocidos y por acción del fuego y del calor se producen los cambios químicos que transforman la arcilla y los demás componentes en productos refractarios, con características estructurales de resistencia a la compresión. Hay que tener en cuenta que esta es la etapa más importante, ya que el más mínimo fallo produciría una pérdida de producción considerable. Es en esta etapa que se confiere a la pieza las propiedades deseadas, al mismo tiempo que pone de manifiesto si las etapas precedentes, como la preparación, el prensado y el secado, se han llevado de manera correcta. Los materiales que son sometidos a cocción pasan durante este proceso por diversos estados, ocurriendo complejas reacciones regidas por sus composiciones mineralógicas o químicas. Cuando el mineral arcilloso ha alcanzado temperaturas entre 150 a 200, el agua ligada desaparece totalmente, empezando la descomposición de los hidratos de silicio de hierro, al igual que los silicatos de aluminio. Al alcanzar la arcilla una temperatura de entre 400 y 550 grados aproximadamente, comienza a perder el agua combinada. Es decir, la arcilla se descompone y la materia orgánica se quema entre aproximadamente 700 y 800 grados Celsius. Donde ahí se formará una pasta que sería una mezcla de alumina, de sílice, de óxidos de hierro, calcio y magnesio, y es desde los 800 grados aproximadamente hasta los 100 a 1100 grados de donde tiene lugar la conchura propiamente dicha. Aquí podemos ver el gráfico donde muestra las tres fases: caldeo, que sería la parte de secadero túnel, donde ingresaría, cocción, que es la parte del medio, y zona de enfriamiento, que es la parte final. Acá tenemos también el esquema del horno de rodillos, donde se sabe de la primera figura, en la primera parte se elimina paulativamente el agua higroscópica. El agua será removida por aire continuamente renovado y aumentando constantemente su temperatura. El caldeo se considera terminando cuando toda la masa alcanza una temperatura aproximadamente de 100 grados. Es en la cocción que se comentan las reacciones químicas. Los materiales sufren una ligera contracción y adquieren una estructura característica que da fuerza al material terminado. Es en la parte final del enfriamiento de las piezas, donde está definido por su tamaño. Cuando más sea su tamaño de los refractarios,
con tanta mayor lentitud habrá que de elevar la temperatura y dejarse enfriar aquello. Y hay que tener cuidado en que pueda haber quiebres o alguna rotura. Acá también podemos observar como una pequeña tabla donde se muestran las temperaturas de cocción de diferentes materiales, la chamota 1200 a 1500 y así respectivamente. Bueno, ahora hablaré sobre el proceso de temperizado. Este proceso se lleva a cabo sí y solo si el, el proceso de fabricación se hace sobre un ladrillo refractario básico específicamente, que tiene su composición magnesita o dolomita. Bueno, si fuera así, primeramente se realiza la etapa de quemado que prepara el ladrillo para la impregnación. Esta técnica el refractario es colocado dentro de un tanque reactor, cual vemos en la figura, donde se aplica vacío con el propósito de extraer todo el aire de los poros. Luego el tanque se llena con alquitrán y aplicando presión es forzado a penetrar en los poros del ladrillo. De esta forma el refractario tiene baja porosidad y al estar trabajando el alquitrán comienza a quemarse dejando en los poros del ladrillo lo que se conoce como el carbono residual. Esto se realiza para hacerlos más resistentes al ataque químico por escoria. Y bueno, la temperatura a la que se lleva a cabo es alrededor de 300 y 350 grados centígrados. Dependiendo de qué temperatura el alquitrán alcanza los 250 poises. Bueno, después de esto, el producto ya sería terminado y pasaría a la inspección, donde se verificará si cumple con las propiedades y características de este propio. Si no fuera así, regresaría al proceso inicial, comenzaría el proceso de nuevo. Si no, pasaría al almacenamiento y luego al proceso de distribución correspondiente.